Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor y este servidor le damos la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a todas las personas que domingo a domingo nos acompañan para escuchar la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para colocar en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús por la oportunidad que nos da de llevar este mensaje. En esta hora, Señor, que nos disponemos, Dios Todopoderoso, a predicar tu palabra, solicitamos la guía de tu Santo Espíritu que descienda sobre este lugar y nos ayude a todos los que estamos involucrados en escuchar esta palabra. Te pedimos que nos des el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la ciencia, el arte y todos los dones necesarios para poder comprender y entender esta palabra conforme a como tú quieres que la llevemos, la guardemos y la apliquemos en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy el mensaje de la palabra es: mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24 del 1 al 14. El versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Y el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como podemos ver en estos tres versículos, los apóstoles, así como nosotros, también tenían sus interrogantes y querían comprender ciertas cosas. Además, ellos le estaban mostrando el templo al Señor. Y mire la respuesta que da el Señor cuando ellos terminan de hacer esto. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí en ese momento a los discípulos? Que no se preocuparan tanto por la parte exterior, por la parte de arquitectura, por el diseño, sino que se centraran realmente en lo que se debe hacer en el templo de Dios, en lo que se debe hacer en los lugares donde se predica el mensaje de esta palabra. Que no es que sea el templo, a lo que llamaban templo de ese entonces, que era el lugar, el sitio donde se realizaba la actividad espiritual, porque nuestro templo es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es el cambio de estructura, eso es lo que el Señor comenzó a derribar desde el momento en que vino a la tierra, porque el hombre se centraba más en las operaciones que tenía que realizar, en los procedimientos, en la estructura, pero se iba alejando de Dios, se iba apartando del Señor, porque lo más importante es la fe y la confianza en Dios. Ahí ya les hizo una observación y les dio un consejo, dando a entender que los fundamentos que tenemos ahora eran los que se iban a comenzar a establecer en el momento en que vino a la tierra. Y luego ellos le hacen una pregunta. Le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas?
Pregunta 1. ¿Y qué señal habrá de tu vida? Pregunta 2. ¿Y del fin del siglo? Pregunta 3. Pero lo más importante y lo que se resalta aquí en este texto que viene a continuación, versículo 4, Jesús le dio respuesta, pero no le explicó cada una de las preguntas, sino que le hizo una recomendación. Y fue: mirad que nadie os engañe, que es el nombre que lleva el título del mensaje de hoy. El versículo literalmente dice: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Nosotros siempre esperamos que después que hagamos una pregunta nos den respuesta a la pregunta. Pero ¿qué le quiere dar a entender Jesús a los apóstoles que iban a comenzar esta misión titánica e importante que ha llegado a nuestras vidas? Porque lo hicieron bien, porque de lo contrario el Evangelio no hubiese llegado a América y hoy no estuviéramos predicando esta palabra. Era que se centraran en la predicación del Evangelio y que bajo ninguna circunstancia se dejaran engañar, porque el Señor ya les había mostrado todas las cosas, les había dado las instrucciones correctas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque muchas veces con el tiempo vamos menguando y se nos va olvidando todas las cosas que ya Dios nos había indicado. Y comenzamos a desfallecer. Y se nos olvida que Dios hizo muchas cosas y que está dispuesto a hacer muchas más. El versículo 5 dice, ahí comienza a dar las explicaciones: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, ¿en dónde está la clave? Fíjense que él dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y eso ha acontecido, y aún hace poco todavía estaba aconteciendo, de alguien que decía que era Jesús. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, ahí estaba dando respuesta a la primera y a la segunda pregunta, que fue la que le hicieron los apóstoles. Que dijo, ¿cuándo serán estas cosas? Le estaba diciendo, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Él le estaba diciendo cuáles eran las cosas que iban a acontecer y las señales que habría. La primera es que muchos van a decir, el Cristo está aquí, yo soy el Cristo, pero no le creamos y no nos dejemos engañar de eso, porque la palabra es clara, precisa. La palabra nos dice todo lo que nosotros necesitamos saber para vivir como Dios quiere que vivamos en esta tierra. Y la segunda señal que les da es que habrán rumores de guerra. Y eso ha existido, no desde ahora, desde antes. El versículo 7 dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Eso es lo que está aconteciendo en nuestro tiempo, y aún en esos tiempos también ocurrió. Y todo esto será principio de dolores, dice en el versículo 8. Hasta aquí nos está dando respuesta el Señor a las señales que se deben de dar antes de su venida. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Fíjense que aquí dice que nos entregarán.
y que seremos aborrecidos. No somos populares los que predicamos la palabra de Dios para la mayoría de la población. Nos consideran como si fuésemos fanáticos o no estuviésemos haciendo las cosas como Dios manda. ¿Por qué? Porque hay diferencia cuando realmente se busca de Dios de corazón y cuando se entiende y se tiene el llamado y experimenta uno esas situaciones espirituales o las que uno llama vivencia. Porque es lo único que da constancia de que Dios está con nosotros y de la existencia misma de Dios. Y mira que dice el verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y eso acontece. No solamente está hablando Dios del mundo en general, está hablándole más a la iglesia de Dios. Y eso es lo que existe con la diversidad de religiones y lo que la gente piensa. Unos dicen que son 3, otros dicen que son 1, otros dicen que Jesús no ha venido, que no, y muchas cosas. Pero nosotros no podemos prestar oído a esas situaciones porque la misma palabra da testimonio de que eso no es cierto. Y las vivencias y el conocimiento con el que nosotros entramos al Evangelio y seguimos al Señor hasta el día de hoy, no son cuestiones de que uno se las imaginó, ni son cuestiones de que a uno le parece, porque el mismo apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios no es de interpretación personal, sino que el Espíritu Santo de Dios la reveló a los hombres santos que estuvieron dispuestos a recibir ese mensaje, a aplicarlo en su vida y a ponerla por obra. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que ya tenemos un conocimiento dado por Jesucristo a través de su palabra. Y no podemos prestar oído a cosas que realmente no son. Y eso es lo que trae confusión entre el pueblo. Y pasa lo que está diciendo allí Jesús. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y es lo que pasa. Supuestamente decimos que hay un solo Dios, pero no hay amor entre las religiones. ¿Por qué? Porque el amor es Dios y el que da ese don es Dios. Y para poder estar allí tenemos que tener el Espíritu Santo, porque si miramos en la palabra, dice la palabra que el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas, todavía estamos en las señales, se levantarán y engañarán a muchos. Esta es la parte más fuerte. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está, el amor con el que llegamos se va a enfriar porque hay mucha información distorsionada. ¿Y de dónde viene esa información? De personas que profetizan en el nombre del Señor sin haberles el Señor indicado, ni ordenado, ni mandado nada. Por eso Jesús dijo, a causa de los falsos profetas, la gente se desanima porque dice que va a acontecer algo y no acontece. Y se comienza a enfriar las personas y a apartarse de Dios como si fuera la responsabilidad de Dios. Es la responsabilidad de muchos que no tenemos el llamado y que nos ponemos a decir cosas que Dios nos ha mandado. Lo más seguro es la palabra de Dios y tenemos la palabra profética más segura, como dijo el apóstol Pablo. Y esta palabra no se entiende porque usted haga doctorado y postdoctorado, haga discipulado y haga lo que usted quiera, lo que usted quiera prepararse. Estudie teología, lo que sea. Eso no se entiende de esa manera. Porque antes de la teología está el llamado. Y antes del llamado está Dios. Y Él es el que escoge. Si nosotros observamos, Jesús escogió a los discípulos. Y antes de ir a escoger a los discípulos, no los escogió así porque le pareció. Se fue a orar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana al Padre. Y era Jesús el que estaba haciendo la escogencia de los apóstoles. ¿Cuánto más nosotros que no somos Jesús? Debemos pedirle a Dios para que las personas que realmente Él ha escogido sean las que estén liderando y dirigiendo en las congregaciones la palabra de Dios, para que la obediencia se dé de verdad
porque es que Dios respalda su palabra, no lo que nosotros nos parezca o lo que pensemos. Y mire lo que dice en el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ahí están las respuestas a los dos primeros interrogantes. Y el último interrogante, mire lo que dice. La respuesta del último interrogante está en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que si nosotros no predicamos la palabra, no, el fin se va a tardar más. Si no lo hacemos correctamente, se tardará más. Y el enemigo sabe que eso es así. Entonces nuestro compromiso no es primeramente con nosotros mismos ni con los demás, es con Dios, para que el mensaje llegue tal como Dios quiere que llegue a nuestras vidas, lo entendamos, lo guardemos y lo apliquemos de verdad en nuestras vidas. Mire, si no hay predicación del evangelio, no habrá fin. Y entre más nos tardemos, más demora la llegada del Señor. Y mire lo que dijo Jesús en este mismo capítulo, pero en el verso 36, para evitar todos esos malos entendimientos, porque aquí hay gente que dice que Jesús viene dentro de 1000 años, que el 28, que el año 2000, y han dado muchas fechas. ¿Y por qué Jesús no ha llegado? Porque ni el mismo Jesús sabe cuál es la fecha de él. Él mismo lo dijo antes de que ocurriera todo esto que está ocurriendo. Aquí no se trata qué día es que llegue. Aquí lo que se trata es que el evangelio se predique, que las personas se conviertan, que se llegue al número que Dios quiere, porque así lo dice en Apocalipsis. Y entremos al reino de los cielos, porque hasta que no se complete ese número, no llegará el fin, porque así está escrito. Y Jesús lo que quiere es que llevamos en la palabra, y que la llevemos de verdad, porque la palabra es verdad, y Él es verdad. Jesús lo que quiere es que nos andemos preocupando por cosas que todavía no han acontecido, que solamente acontecerán si nosotros nos disponemos a hacer la labor como Dios nos las ha pedido y nos las ha mandado, a que la hagamos. Y vuelvo y les repito, pero el día y la hora nadie sabe, ni el mismo Jesús, ni aun los ángeles que están al lado del Señor de los cielos, sino solo el Padre. Para los que dicen que no hay Padre. El mismo Jesús es el que está diciendo eso. Que ni Él mismo sabe. Y si Jesús no sabe, ¿cómo Dios, si el Padre no se lo manifestó a Jesús, ¿cómo se lo va a manifestar a otro que no hizo lo que Jesús hizo? Si ni siquiera a su hijo se le dice la fecha, mucho menos se la va a decir a un hombre. No nos dejemos engañar. Esa es la parte importante. No es solamente recibir a Jesús. Es desde el principio entender que podemos ser engañados por nosotros mismos, por los demás y por el diablo. Porque nosotros mismos también damos muchas veces pie. Porque comenzamos a divagar y a pensar cosas que Dios no nos ha dicho, que vienen de nuestra propia imaginación. Y eso es falso. Y a eso es lo que llama el Señor falso profeta. Y por eso Jesús dice que en los postreros tiempo, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, no profetizamos, no hicimos sanidades. Jesús le dijo, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ay, si hacía todas esas cosas, ¿por qué el Señor le dice que no lo conoce? Porque no llevaron el evangelio tal como Dios quiso que se llevara, sino que comenzaron a aprovecharse de los demás, a usufructuar un derecho que sí lo tenemos, pero que a veces se exagera. Lo que debemos es predicar la palabra. Si Dios nos está mandando a nosotros predicar la palabra, el salario nos lo concederá Dios, que fue el que nos llamó, porque cuando uno entra en una empresa, el que le paga es el dueño de la empresa. No me pagan los trabajadores ni a las personas que yo les presto el servicio. Me paga el dueño, y el dueño de este negocio, así como se llama Iglesia Cristiana los Negocios del Señor, que no es un negocio que nosotros tenemos comercial, sino que llevamos el mensaje de la palabra. Así, este negocio se tiene que manejar también de manera espiritual.
Y Dios colocará todos los recursos que se requieran para que su palabra sea llevada, porque así se lo dijo a los discípulos, porque el obrero es digno de su salario, y el que paga el salario es el Padre Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, a través del cual se desarrolla todo el poder para que nosotros podamos enfrentarnos a las situaciones y no tener miedo y llevar el mensaje de Dios como debe ser. Y por eso Jesús también dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque sabía que nosotros en el momento, en algunos instantes sí sentimos el miedo. Pero nos recordó que Él nos había dejado la paz. Y no solamente nos la dejó, que si nosotros nos acercamos y se la pedimos, nos la da, porque Él está dispuesto a dárnosla. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero que esta palabra haya llegado a nuestros corazones y entendamos que hay que poner la mirada en Jesús, hay que seguir a Jesús, que es el modelo a imitar para poder entrar en el reino de los cielos. Y prediquemos y llevemos el mensaje, que es lo que estamos necesitando para que el fin se dé. Muchísimas gracias. Bueno, mis hermanos, amigos, si tú oíste este mensaje y entendiste, y Dios te dio respuesta a muchos de los interrogantes que estaban en tu mente y en tu corazón, te pido que lo recibas como tu Señor y Salvador, porque a Jesús es que hay que presentarle a las personas. Así como Felipe presentó a Natanael, Jesús es el que nos va a dar el convencimiento por medio de su Espíritu. Y si tú quieres, hazle esta oración conmigo, y estoy seguro que Él te va a dar el entendimiento por medio de su Espíritu, si tú lo haces como Dios te lo está pidiendo, de corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos has dado de conocer cómo son las cosas. Hoy convencido, Señor, te damos las gracias por esta palabra. Y te pedimos, Dios mío, que nos perdone de todos nuestros pecados y errores. Si nos dejamos engañar, Señor, perdónanos y ayúdanos. Y conociendo que Jesús es el Señor, porque también tu palabra lo dice, lo recibo en mi corazón. Y te pido que me ayudes a apartarme del mal. E inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste este mensaje, esta conversión o esta oración, eres hijo de Dios. Y ahora te invitamos a que nos acompañes. Y cualquier interrogante que tengas, puedes enviarlo a nuestra página. Y nosotros te estaremos dando respuesta. También quiero hacer una oración por todo lo que está aconteciendo y por las personas que están enfermas y que están hospitalizadas y tienen dificultad con esta peste y con otros tipos de enfermedades, aunque tienen necesidades de tipo financiero y que también tienen problemas por cuestiones internas de paz, de tranquilidad. Porque yo estoy seguro que el Señor lo hará, porque Él respalda su palabra. Y Él nos ama. Y Él es nuestro proveedor. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos sana y Él es el que nos sustenta. Te invito a que te unas a esta oración con nosotros. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y como dice en tu palabra, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y donde hay 2 puestos de acuerdo en cualquier asunto en esta tierra, tú lo harás. Porque tu palabra es verdad, Señor, y tus promesas son sí en ti, Cristo Jesús. Hoy declaramos y pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre, que tú obres sobre todas las personas que estén enfermas. No importa cuál es el nombre de la enfermedad, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, que está por encima de cualquier enfermedad y situación adversa. Hoy declaramos que todo eso se va de los cuerpos, de la mente y de la economía de las personas que nos están oyendo y han creído a Dios. Y tú las haces libres de todos estos males, porque, Señor, sabemos que hay enfermedad interna y que es la del alma, que hay enfermedad del cuerpo y también financiera. Y tú eres nuestro Dios, nos hiciste con esas necesidades, súplenalas
conforme a tu misericordia y a tu amor. Y creemos que esto está hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, los invitamos como siempre a que nos acompañen todos los domingos. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén y amén.